¿Es posible recuperar el pelo de las entradas usando finasteride oral o es necesario usar dutasteride sí o sí? Esta es una pregunta que leo bastante a menudo, a pesar de que hace tiempo publiqué el vídeo más exhaustivo realizado hasta la fecha explicando qué dice la ciencia al respecto. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas, pero cuando acabes de ver los 3 casos que vamos a ver a continuación, porque son realmente increíbles. Y es que vamos a ver 3 casos de pacientes que partían con alopecias localizadas en la zona frontal y las entradas, y ningún paciente usó dutasteride. Y es que, como expliqué hace unos meses en el vídeo sobre el ranking de los tratamientos más efectivos para la alopecia androgenética, dutasteride es el fármaco más efectivo. Entonces, ¿quiere decir esto que estos 3 pacientes no consiguieron recuperar nada de pelo? Veamos. En este primer caso veremos la evolución de un paciente de 29 años que partía con una alopecia de grado 2 avanzando a un grado 3 en la escala Norwood-Hamilton. El problema es que no tenemos imágenes de su estado capilar justo antes de empezar el tratamiento, pero tenemos esta imagen tras 4 meses, cuando se encontraba en pleno shedding. Como vemos, su alopecia se encontraba localizada en la zona frontal y las entradas, aunque hay que recordar que en esta imagen esta persona partía con un estado capilar peor que su estado inicial. Y esto es algo realmente importante que todo mundo que empieza un tratamiento contra la alopecia androgenética debería saber. Si tras los primeros 2 a 4 meses más o menos experimentas una pérdida de pelo significativa, no debes dejar el tratamiento. Esto es algo bueno y significa que el tratamiento está siendo efectivo en tu caso. Te encuentras en la fase de shedding. No te preocupes porque si mantienes el tratamiento, el pelo perdido volverá a crecer. ¿Qué pasaría si abandonas tu tratamiento por vaguería y luego decides retomarlo? Lo creas o no, este paciente hizo exactamente eso. Hace 5 años dejó el tratamiento con minoxidil tópico al 5% y finasteride oral por pura vaguería, a pesar de haber respondido realmente bien a la medicación. Creo que este debe ser el primer caso que vemos en el canal donde una persona con alopecia responde bien al tratamiento, recupera su pelo y lo deja por vaguería. También es cierto que le pilló con 23 a 24 años y quizás en ese momento no le importaba tanto su estado capilar como ahora, pero vaya, no deja de ser algo llamativo. Lo realmente curioso es que esta persona retomó el tratamiento y volvió a dejarlo, esta vez porque buscaba tener un hijo con su pareja y quería evitar cualquier posible problema. Hace un tiempo traté el tema de los efectos de finasteride y dutasteride en personas embarazadas o que están buscando quedarse embarazadas. Si quieres tener hijos y usas finasteride o dutasteride, tienes que ver este vídeo. Pues bien, esta persona usó un cuarto de pastilla de 5 miligramos de finasteride oral durante 6 meses y los últimos 2 meses y medio usó minoxidil tópico al 5% 2 veces al día. Aquí tenemos su estado actual y vemos cómo el cambio ha sido sencillamente brutal. Vemos cómo ha conseguido transformar una gran cantidad de pelos miniaturizados en pelos terminales sanos. Y ha pasado de ese Norwood 2 a 3 a un Norwood 2 a 1, que va camino de avanzar hacia un Norwood 1. Un cambio realmente increíble. Lo mejor de todo es que todavía tiene margen de mejora. Y es que en esta imagen tiene el pelo recogido hacia atrás, pero cuando comparamos 2 imágenes sin el pelo recogido vemos como el cambio es aún más notorio. Y todo apunta a que esta persona tiene su caso prácticamente cerrado. En los próximos meses mejorará todavía más la densidad y el grosor de los pelos afectados por alopecia. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente de 22 años que empezó a perder pelo de forma visible a los 18 años. Como vemos aquí, su alopecia estaba localizada en la zona frontal y las entradas y tenía una alopecia de grado 3 que estaba avanzando a un grado 3A. Pues bien, esta persona usó 1 miligramo de finasteride oral y minoxidil tópico al 5% durante 6 meses. Como apunta él mismo, fue la mejor decisión que ha tomado en su vida. Es importante destacar que si bien esta persona tiene disforia de género, actualmente no sigue ningún tratamiento hormonal. Es decir, actualmente tiene una sensación de incomodidad o angustia porque siente que su identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. Es decir, se siente una mujer pero es un hombre. Como digo, lo importante de cara a su evolución capilar es que no ha sido un tratamiento hormonal, por lo que su resultado se debe exclusivamente al uso de finasteride y minoxidil. Como vemos aquí, su evolución ha sido realmente increíble. Ha pasado de ese Norwood 3 a un grado 2 o incluso a algo mejor.
evidentemente todavía tiene margen de mejora, sobre todo hasta llegar al primer año con el tratamiento, porque sabemos que este es el momento donde conseguiremos los mejores resultados. A partir del primer año podemos seguir mejorando, solo que a un ritmo menor en comparación con el primer año. Dicho esto, lo más probable es que si esta persona quisiera cerrar por completo la línea frontal y que le quede una línea completamente recta, tenga que realizarse un injerto de pelo. Pero claro, ahora necesitaría injertarse muchas menos unidades foliculares que si hubiese decidido realizarse un injerto sin medicarse. Evidentemente, esto es algo que nadie debería hacer, puesto que antes de realizarte un injerto de pelo debes haber seguido un tratamiento que haya sido efectivo, en tu caso por lo menos deteniendo el avance de tu alopecia. Pero bueno, todos sabemos que hay clínicas y doctores que no tienen escrúpulos y solo miran por el dinero y son capaces de operar a pacientes sin medicación y sobre todo sin explicarles las consecuencias de realizarse un injerto sin haber estabilizado el avance de la alopecia. En este tercer caso veremos la evolución de un paciente de 23 años que, como vemos aquí, partía con una alopecia de grado 2 a 3 en la escala de Norwood-Hamilton, donde estaba empezando a aclarar de forma notoria la parte media, indicando que seguramente su alopecia llegaría por lo menos a un grado 3A, donde iba camino de perder todo el pelo en la zona frontal. Pues bien, esta persona usó 1 miligramo de finasteride oral y minoxidil tópico al 5% 2 veces al día durante 1 año y medio. Y aquí tenemos su estado capilar actual. Como vemos, el cambio ha sido sencillamente brutal. Este es otro paciente que prácticamente ha cerrado su caso por completo usando solo finasteride y minoxidil y ha pasado de ese Norwood 2 a 3 a un grado 2 a 1. Un estado capilar que la mayoría de personas que tienen alopecia androgénica desearían tener. Evidentemente, si esta persona quisiera tener una línea frontal completamente recta, tendría que realizarse un injerto de pelo. Pero de nuevo hay que recalcar que ha ganado muchísimo terreno con el tratamiento y ahora si quisiera llegar al Norwood 0 necesitaría injertarse muchas menos unidades foliculares. Recuerda que si en tu caso no consigues recuperar una cantidad significativa de pelo con el tratamiento y decides realizarte un injerto capilar, no habrás perdido tu tiempo ni tu dinero, porque antes de realizarte el injerto debes haber seguido un tratamiento que haya sido efectivo en tu caso, por lo menos deteniendo el avance de tu alopecia. Así que sí, finasteride puede recuperar pelo en las entradas, pero la clave está en combinarlo con minoxidil para maximizar los resultados. El grueso de la evidencia así lo avala. Estudios como esta revisión sistemática de 2020 que analizó 5 ensayos aleatorizados controlados confirman que esta combinación es más efectiva que usarlos por separado. Los 3 casos que hemos visto son un claro ejemplo de que la combinación de finasteride y minoxidil tiene un efecto sinérgico debido a que los mecanismos de actuación de ambos compuestos son distintos. Si aún tienes dudas, si quieres saber qué dice la ciencia sobre la eficacia de finasteride y dutasteride en la zona frontal y las entradas, tienes que ver este vídeo de aquí.